tardes. Hoy es martes 1 de agosto del 2023. Doy inicio a la charla, esta charla de amigos número 27 de la obra Radiografía del Imperialismo Británico. Hoy, antes de continuar con el tema de la Revolución de Mayo, quiero hacer mención a un par de hechos que han pasado en estos días en Europa, en una reunión de la Unión Europea y el CELAC. Salió una breve comunicación que no quita ni pone nada, de que la Unión Europea reconoce que hay un conflicto entre la República Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña por las Islas Malvinas. Bueno, acá sectores del gobierno y periodistas amigos han, querido, Dios mío, lo que hemos logrado, la Unión Europea reconoce que hay un conflicto por las Malvinas, las nombraron tal. Yo le diría a esa gente, que evidentemente no sabe nada del tema, que hace 48 años, en el 18 de diciembre de 1965, en las Naciones Unidas, en la ONU, se sancionó una resolución, la 2025, que dice que hay un conflicto entre la República Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas y o Falkland. Es decir, como dijo el sabio rey de Israel, Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. No han descubierto la pólvora con esta declaración. Nada más han ratificado algo que hace 48 años, dijo las Naciones Unidas, durante el gobierno de, por lejos, el mejor presidente de las últimas décadas, el doctor Arturo Umberto Illia, y los laureles, en todo caso, fue del grupo diplomático que dirigía en ese entonces canciller Bonifacio del Carril. Era un hombre de altos conocimientos, con fluido dominio del idioma inglés, y bueno, quería nada más hacerles esta pequeña mención. No hemos logrado nada. Lo logramos hace 48 años y sin embargo nada se avanzó. Otra cosa que querría decir, porque esto que acabo de demostrar, es contarles una querida, simpática anécdota de un gran hombre, un gran periodista, llegó a ser un gran político estadounidense, que cuando era chiquito, él vivía en Boston, veía que los capitanes de los barcos o los contramaestres ordenaban con una pequeña flautita, con un pito, a todos los marineros que hicieran tal o cual trabajo, especialmente cómo poner la carga a bordo o descargarla de los barcos. Entonces este hombre, era chiquito, era un jovencito cuando esto ocurrió, dijo, Dios mío, me tengo que comprar una de esas flautitas, uno de esos silbatos. Y así fue, trabajó junto penique sobre penique, como él lo cuenta, en una historia muy bonita de su vida, y se compró uno de esos silbatos y aprendió a tocarlo. Y él entonces, imitando, sin saber lo que cada silbato decía, ordenaba, a los marinos, empezó a practicar, y un día se fue al puerto y sin que nadie lo viera, hizo el sonido, los marinos de un barco se pusieron todos de pie y siguió silbando, dándole órdenes, ¿no? Y la gente empezó a cargar, a descargar, pero no entendían nada qué pasaba, quién era el que impartía la orden. Hasta que cuando lo vieron, bueno, le tiraron de todo, lo salieron corriendo y ahí él huyó para evitar una paliza seguramente y acuñó una célebre frase: no hay que dar por el pito más de lo que el pito vale. No era el pito el poder que tenía sobre esos marinos, era quien impartía, quien soplaba ese silbato e impartía las órdenes. Ese señor, esa historia para mí, esa anécdota tan simpática, fue nada más ni nada menos que Benjamin Franklin, el gran patriota estadounidense, que entre otras cosas, porque era un hombre multifacético, fue el creador del pararrayos. O sea, volvamos al tema esto de lo que supuestamente se logró en Europa. No demos por el pito más de lo que el pito vale. Esto se logró en un escenario muy superior hace 48 años
en las Naciones Unidas. Aclarado ese punto, sigamos avanzando. Ustedes saben que cuando comienza la Revolución de Mayo, nosotros, los revolucionarios, digamos, nuestros revolucionarios, muchos lo tenían bien en claro lo que se estaban jugando. Y les aclaro que se jugaban la vida. Acuérdense lo que le pasó a Murillo y todos los complotados, salvo José Manuel de Ochoteco, que como ya expliqué la vez pasada, fue un espía realista metido en la Revolución Altoperuana, y que después, el 22 de mayo de 1810, votó por la permanencia de Cisneros, el mismo Cisneros que ordenó que lo mataran. Una gran jugada de inteligencia realista. Pero para que ustedes entiendan bien cómo es la cosa, me voy a retrotraer a 1807, luego de la derrota del teniente general Whitlock, cuando había un oficial, un sargento mayor de patricios, que hablaba perfectamente tanto el inglés, el francés y por supuesto el castellano, y dialogando con el general Robert Crawford, este le dijo: sinceramente, no entiendo por qué lucharon con tanto encono contra nosotros, si bajo el dominio de su majestad británica iban a estar mejor que con los españoles. Y este joven oficial le respondió: nosotros los criollos queremos al amo viejo o a ninguno. Ese joven oficial era futuro general Manuel Belgrano. Y parafraseándolo, para mí, lo tomó esas palabras de Belgrano, el gran autor argentino, gran historiador, Arturo Jaureche, que sintetizó, creo que mucho mejor esa frase. No es cuestión de cambiar de collar. Lo importante es dejar de ser perro. Brillante, ¿no? Así estamos en este inicio de la revolución, y quiero destacar dos cosas, porque yo recibo muchos mensajes de ustedes, de muchas personas, y que les llamó la atención la gran participación que tuvo el ejército, que va a ser el ejército argentino, que nace el 29 de mayo de 1810, como lo dije el otro día, en la revolución. Y fue así, porque especialmente dentro de los regimientos que habían, se destacó por su gran número y por su decisión el regimiento de infantería 1, Patricios. Y voy a leer textualmente lo que le escribió a Baltasar Hidalgo de Cisneros, que ya estaba camino a las Islas Canarias, como ya expliqué, que lo expulsaron en un buque británico. Un señor que era amigo de él, que se llamaba José de Salazar, que era un capitán de navío que estaba en Montevideo. El 23 de junio, el sábado 23 de junio de 1810, Cisneros ya está en viaje para las Canarias, como ya lo dije, y de ahí a España, a territorio español, ¿no? Porque las Canarias son españolas. En uno de sus párrafos, Salazar le dice, le ratifica a Cisneros el pensamiento que este también tenía. Los perturbadores, los revolucionarios, son casi todos del cuerpo de Patricios, que es el que ha hecho la revolución. No es una idea mía, esto pasó. Yo solamente relato los acontecimientos, por las dudas. No es que me hayan criticado, pero lo quería aclarar con esta frase que es lapidaria. Fueron las tropas las que comandaron el tema, la revolución. Bueno, comienza a funcionar como puede el gobierno revolucionario, sabiendo que los españoles van a venir a cortarles la cabeza si se les da la oportunidad. Y entonces Manuel Belgrano, en una reunión de la Junta, dice: nosotros tenemos que tener un plan para ver cómo debemos operar en este caso, porque a tientas y a locas nos va a ir mal. Entonces la Junta le dice: perfecto, doctor, nos parece correcto lo que usted dice, hay que hacer un plan de operaciones. Bueno, redáctelo usted. Y Belgrano dijo: no, yo no estoy capacitado porque, en fin, mis lecturas, me he perfeccionado en Derecho Comercial. Recuerden que fue el primer cónsul en 1795 acá en Buenos Aires. Se había inspirado mucho en la obra de Jovellanos. La cuestión que el trabajo, en definitiva, se lo van a dejar a Mariano Moreno.
Mariano Moreno va a ser la persona que hace el plan de operaciones. Y cuando él lo entrega, el plan de operaciones, se asustaron cuando lo leyeron. ¿Por qué? Porque él no se andaba con chiquitas. Aquel que se oponía a la revolución tenía que ser arcabuceado. Por eso lo van a arcabucear, como ya lo expliqué, fusilar a Santiago de Liniers. Ese plan, si bien al principio se empezó a ejecutar, luego, con la partida de Mariano Moreno del gobierno, se fue dejando de lado porque era muy jacobino, era muy bravo. Entonces quedó escondido, digamos, en la historia. Durante muchos años, los realistas que obtuvieron una copia del mismo, porque con dinero todo se puede, o casi todo, atacaron a nuestra revolución, dice, pero fíjense los revolucionarios, todos sedientos de sangre, bla, bla, bla. Expresiones que escribió Moreno. Bueno, yo hace muchos años hice una investigación muy seria y reconozco que me enfrenté, entre comillas, por supuesto, con el más grande historiador argentino, el doctor Ricardo Levene, que él decía que era apócrifo. Bueno, yo considero que el plan de operaciones no es apócrifo y eso no habla mal de Mariano Moreno bajo ningún concepto. Señores, era una revolución y era una revolución en que se vencía o te mataban. No había medias tintas. Si los españoles hubieran logrado sofocar esta revolución, como lograron sofocar todas las revoluciones americanas, menos la Argentina, algo que hay que decirlo, con orgullo, nosotros fuimos la única revolución que no cayó, y no solo no cayó bajo la bota española, sino que salió fuera de su frontera, fue a Chile, fue a Perú, Ecuador, y liberó pueblos hermanos, sin pedir un metro cuadrado de tierra. Ojo, eso también es algo que nos ha distinguido. Fuimos a pelear por la libertad, no por un expansionismo territorial. Es más, perdimos territorio, como de a poco ustedes lo van a entender. Estando muy satisfechos los británicos del cambio de gobierno, el Heraldo de la Mañana, el 7 de septiembre de 1810, un periódico londinense, cuenta que en Buenos Aires ha estallado la revolución, que han caído las autoridades españolas. Y dice, en una parte, fíjense, últimamente dimos noticia del establecimiento de una junta compuesta por nativos, la cual fue formada por un partido inclinado para la independencia. O sea, el gobierno surgido en 1810, todo el mundo se daba cuenta que íbamos en busca de dejar de ser una posesión española. Pero, ¿qué hizo nuestro gobierno? Por una cuestión de, si ustedes quieren, de picardía criolla, decían que no íbamos tras nuestra independencia. Nosotros retomamos el poder, ¿no? Que, como dijo Saavedra, que comenzaba en el pueblo, y el pueblo era el que daba la autoridad o mando, para defender esta tierra en nombre de nuestro cautivo rey Fernando VII, que estaba cautivo de Napoleón. Creo que se acuerdan de eso. Esto, entre comillas, funcionó hasta 1814, en que Napoleón, perdido por perdido y con la guerra española que lo desangró, libera a Fernando VII y diciendo, bueno, ya está, volví a España, terminemos con esta guerra. La guerra no terminó porque ahí estaban los británicos, pero la cuestión que ya a partir de 1814 nosotros no podíamos decir que la revolución la hicimos en nombre de nuestro cautivo monarca, si ya lo habían liberado, ya no estaba más cautivo. Sin embargo, seguimos usando cada vez menos esa mentira que en la historia argentina se conoce como la máscara de Fernando VII. Era una máscara. Nosotros decíamos que defendíamos estas tierras en nombre del rey. En definitiva, estábamos trabajando por nuestra independencia. Y ustedes van a ver cómo paulatinamente fuimos dando unos pasos que marcaban que decididamente íbamos camino de la independencia. Se quiso
de inmediato que el puerto de Montevideo se pasase a la revolución, pero no ocurrió eso. Ahí estaba acantonada la Marina española, porque es un puerto de, digamos, de aguas profundas. Buenos Aires no tenía puerto, recuerden, los barcos anclaban cerca de la costa, bajaban en botes, en carros tirados por caballos, bueno, llamados carretillas, no teníamos puerto. El puerto de la Armada Española en el Río de la Plata era Montevideo. Y los marinos no lograron abortar una especie de revolución, un golpe militar prohijado por nuestra revolución, y se pusieron muy en contra de la Junta de Gobierno instaurada en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810. Y no solo se pusieron en contra, sino que pasaron a atacar Buenos Aires. Buenos Aires fue bombardeada con una serie de barcos españoles. Bueno, yo acá en la obra lo describo perfectamente, cantidad de cañones y todo. No tengo tiempo de contárselo en esta charla, que más o menos duran 40, 45 minutos, pero quiero que entiendan que en lo escrito está todo el detalle. Y lo increíble, que aparte de las naves de guerra española, participa de ese ataque una nave británica. ¿Cómo los británicos? Si los británicos hasta ahora estaban amigos nuestros. Señores, los romanos tenían un dios, vieron muchos dioses, que tenía dos caras. Miraba para un lado y miraba para el otro, ¿no? El dios Jano, cuyo templo permanecía abierto permanentemente, cerrado permanentemente, menos cuando estaba en guerra Roma. Cuando estaba en guerra se lo abría. Bueno, los británicos siempre tuvieron dos caras. Estaban con la revolución y estaban con los realistas. Total, a los dos le iban a cobrar. Según la necesidad y según cómo estuviera la cosa, la tarifa subiría para un lado o para el otro. Pero eso va a ser una constante en toda la guerra de la independencia. Como vamos a ver en el cuarto tomo, cuando a través de la extraordinaria vida y la extraordinaria tarea que desarrolló el más grande de los argentinos, el general José de San Martín, ustedes me van a poder comprender con casos perfectamente documentados cómo esta gente jugaba a dos puntas. Entonces, si bien revolucionarios en septiembre de 1810, están con los revolucionarios en mayo de 1810, en septiembre de 1810 están con los realistas que bombardean Buenos Aires. Era un bombardeo que fue una payasada, porque tiraban de muy lejos, porque las aguas eran muy playitas, no se podía acercar cerca de la costa. Entonces la gente se reunió y se divertían, veían cómo tiraban los cañonazos, y algún cañonazo llegó a la costa, la bala, que la recogimos, porque servían para tirársela a ellos en otra oportunidad. En esa oportunidad salió a hacerles un poco de frente un francés que va a ser muy famoso, llamado Hipólito Bouchard, que si bien no les hizo daño, les demostró como diciendo, somos pocos, pero somos valientes, ¿no? Los realistas estuvieron gastando pólvora en Chimango, y se fueron de vuelta a Montevideo. La gente, el pueblo de Buenos Aires. Pero hubo comerciantes británicos que no fueron expulsados el 19 de mayo, acuérdense, por la revolución, porque estalló la revolución, pero los agarraron a trompadas. La estaban pasando mal. Entonces, en un diario que se crea el 10 de junio de 1810, primer diario argentino, la Gaceta de Buenos Aires, empieza a escribir una serie de artículos el doctor Mariano Moreno, defendiendo a los británicos, diciendo que ellos eran de una nación generosa, que tenemos que tener de amiga, que la gente no entendía nada. Pero doctor Moreno, usted escribe esto, y ellos vinieron a atacarnos junto a los realistas, ¿no? El problema es que Moreno estaba enceguecido con los británicos. Y desde ya les aclaro, porque hubo otros dos personajes importantes de nuestra historia que le aconteció lo mismo. Uno, Bernardino Rivadavia.
Otro, Juan Manuel de Rosas. En su momento vamos a tratar estos temas. Hoy solamente lo nombro. Pero acuérdense, hubo 3 personas en nuestra historia, 3 personas importantes: Mariano Moreno, Bernardino Rivadavia y Juan Manuel de Rosas, enseguecidos con los británicos. No lo digo yo, lo dice la historia. Acuérdense, yo soy un mero relator de los hechos. Como no se sospechaba que los británicos, los comerciantes británicos jugaban a 2 puntas, el gobierno rápidamente, contra la oposición de Mariano Moreno, dijo: bueno, señores, a estos muchachos hay que sacárnoslos de encima. Total, estos están acá para comerciar, fundamentalmente venden sus chucherías y nos compran cuero, grasa, astas, vacunas, ¿no? Así que vamos a potenciar el puerto de Ensenada de Barragán. Ahí donde está el fuerte de Barragán, yo les dije, creo que se los dije, es algo que merece ser conocido. No queda muy lejos, queda cerca de la ciudad de La Plata, y tienen una instalación que quedó perdida en el tiempo, pero gracias a Dios y fundamentalmente gracias a la gran actuación que tienen mis amigos, la Asociación Ensenadense de la Historia, está hermoso y cada vez eso se está poniendo mejor. El director es Ignacio Pérez, hijo de una querida amiga, Graciela Galeta, que forma parte de esa comisión. Así que si algún día van, invoquen mi nombre, los van a tratar bien. Bueno, se empieza a generar ese puerto para sacarse a los británicos de encima, y ahí se tienen que bajar, entre otras cosas, los esclavos que llegan de África. Y al hablar de esto, quiero decirles, para que nadie me malentienda mal, los pobres negros africanos no eran considerados seres humanos, eran una mercancía, algo que se compra y que se vende. Como hoy podemos comprar, y que nadie tergiverse mis palabras, un objeto cualquiera, ¿no? En la época uno podía vender un caballo, una vaca y también un negro o una negra. Era lo mismo. Valían, se asentaban los asientos contables con un escribano, eran mercancía. El mercado de esclavos también pasa a Ensenada de Barragán. Ya empiezan a llegar, lo que va a ser un problemón muy grande en la Junta. Como yo ya les dije, hay un enfrentamiento muy bravo que viene desde 1809, de la sonada del 1 de enero de 1809, entre Cornelio Saavedra y Mariano Moreno. Acuérdense que Mariano Moreno, junto con Belgrano, redacta un reglamento que le baja el gran poder que tenía el presidente de la Junta. A los 2 días, eso fue el 27 de mayo. Y a partir de ese momento, Moreno, que al nacer la Junta con Juan José Paso, el otro jacobino del gobierno, no tenía mucha importancia, porque eran los 2 secretarios, pasan a tener una importancia terrible. Si ellos no firman, si uno de ellos 2 no firman, la resolución que se toma no se ejecuta, no sirve. Eso es muy importante. Pero yo les digo que se va a generar un problema porque empiezan a caer de a poquito, según las distancias, los diputados del interior, los que han sido elegidos, como se les explicó en la convocatoria, en la circular, a la que yo ya me referí. Pero, oh sorpresa, ellos llegan y dicen: bueno, yo vengo acá en representación de, supongamos, de la Intendencia de Córdoba del Tucumán. Tengo que entrar en el gobierno, tengo que ingresar al gobierno. Bueno, no, en fin, vamos a ver, por el momento no, porque no van ingresando. Quedan acá. Está la Junta y el gobierno y los diputados del interior. Y pese que se han producido ya vacantes en la Junta de Gobierno. Por ejemplo, ahora se los voy a explicar, o por lo menos se los esbozo. El doctor Manuel Belgrano, por su experiencia militar en la segunda invasión británica en 1807, por su buen comportamiento,
Bueno, era sargento mayor del regimiento de patricios, pasa a ser general. No teníamos generales, general. ¿Y a dónde tiene que ir? Primero tendría que haber pasado a la banda oriental, pero enterado que la intendencia del Paraguay se opone a la revolución, se le cambian las órdenes y dice: general, usted tiene que marchar hacia el Paraguay. Ese tema hoy no me voy a, lo nombro nada más, no me voy a extender sobre el mismo, porque la campaña del Paraguay merece ser tratada como se debe. Otro que ustedes recordarán, que estuvo presente en el fusilamiento de Santiago de Liniers, es casualmente su primo, Juan José Castelli, otro vocal de la primigenia Junta de Gobierno del 25 de mayo de 1810, que luego de ejecutar a Liniers, el ejército, que ahora comanda Antonio González Balcarce, marcha hacia el norte, pasa por Tucumán, por Salta, y llega al Alto Perú, tema que por ahora me detengo, no voy a seguir avanzando, pero sí les adelanto solamente un hecho, que el 7 de noviembre de 1810 se va a producir la primera victoria de las armas argentinas, vamos a llamarlas así ya, en el combate de Suipacha. Es un breve combate, pero fue una primera victoria, que no es poca cosa, ojo, no es poca cosa. Ante una fuerza realista muy, muy superior. Así que eso en su debido tiempo, como se debe, desplegando las cosas, como a mí me gusta para que se entienda, vamos a contar ese tema. Pero ahora volvemos al tema de los diputados del interior. Estos diputados, vuelvo a repetir, cuando llegaban se vieron con la sorpresa de que no ingresaban al gobierno, tal como les habían prometido. Entonces decían: pero perdón, ¿para qué nos eligieron? ¿Para qué vinimos a Buenos Aires? Bueno, sí, en fin, vamos a ver, por ahora no se puede, bebé. ¿Quién se oponía a que entraran? Fundamentalmente dos personas, los dos jacobinos de la Junta, los doctores Mariano Moreno y Juan José Paso. Entonces, ¿qué aconteció? El tema va a ser que Moreno tenía terror que Cornelio Saavedra volviera a tener un gran poder. Y él quería demostrar que la revolución, por decir una palabra que más o menos se usa, lo consideraba un timorato, un tibio. Y acá, como decía Robespierre, hay que ir con todo. Vamos adelante a sangre y fuego. Y Saavedra era más un hombre que contemporizaba. Por ejemplo, acontece que en octubre de 1810, el servicio, digamos, de inteligencia revolucionario se entera, posiblemente por algún sirviente que tenían ahí, alguno que barría el piso, que yo, en el cabildo, que los miembros del cabildo han jurado lealtad al Consejo de Regencia de Cádiz contra la revolución. Cuando se entera Moreno, hay que arcabucearlos a todos. Y Saavedra se opuso. Dijo: no vamos a estar derramando tanta sangre, no, basta. ¿Qué podemos hacer con estos cabildantes? Como yo lo explico, con nombre, apellido, dónde fueron. Acá no se lo voy a decir, porque no hay tiempo. Saavedra dijo: no, los mandamos al exilio, fuera de Buenos Aires. Y así algunos fue a Carmen de Patagones, otro creo que fue a Chascomús, Salto, Pergamino. Lo sacaron de Buenos Aires. En vez de fusilarlo o arcabucearlo, como decía Moreno, como quería Moreno, y no. Y Saavedra le dijo: no, doctor, eso no se va a hacer. Yo tengo el mando de tropas y acá no se va a derramar más sangre. A él le dolió mucho el fusilamiento de Liniers, al cual se vio obligado. Acuérdense que Belgrano, en esa orden de julio de 1810, al firmar, en vez de firmar Manuel Belgrano, firmó Manuel Belgraón, de los nervios que tenían, porque a Liniers lo querían mucho. Entonces Saavedra se opuso. No, acá no vamos a fusilar a nadie. Hubo una persona, un cabildante, que estaba en Salto, si no recuerdo mal, exiliado, o sea,
lo echaron de Buenos Aires. Este hombre escribe al gobierno, dice, mire, cuando los demás capitulares juraron, supuestamente, el tipo no decía que eso fue, fidelidad al Consejo de Regencia de Cádiz contra el gobierno de Buenos Aires, yo no estaba presente. Yo estaba en mi casa enfermo. Y puede testimoniar eso, bueno, mi esposa, mi familia, pero el doctor fulano de tal que es mi vecino, Entonces van y los indagan al médico, todo, y dicen, sí, yo lo atendí. Este hombre no estuvo. Bien, ¿quién era ese hombre? Ese hombre va a tener una gran importancia, una familia muy, muy rica de Argentina, que era el defensor general de pobres y fiel ejecutor, don Tomás Manuel de Anchorena. ¿Está, Puch? Un personaje. Entonces este hombre dice, apela a la medida. Yo estoy acá preso en la guardia de Salto por algo que yo no hice, yo no estaba en la reunión secreta esa. La investigación que realiza el gobierno le dan la razón y voy a leer cómo se lo devuelve a su empleo, que él no lo quiere, pero cómo el gobierno dice, me equivoqué. Porque no es nada humillante decir, me equivoqué, pido disculpas. ¿Qué dijo el gobierno? Que don Tomás Manuel de Anchorena ha llenado todos los deberes de su empleo manejándose como un verdadero patriota y se lo restituye en el cargo, dice, reponiéndolo en todos los honores, buena opinión y fama a que es justamente acreedor. Es decir, en buen romance, si hubiera triunfado la postura jacobina de Mariano Moreno, Tomás Manuel de Anchorena, y voy a leer el nombre de los demás, ¿no? Juan José Lezica, Martín Gregorio Yáñez, Juan de Llano, Manuel José de Ocampo, Andrés Domínguez, Jaime Nadal, Julián de Leiva y Santiago Gutiérrez hubieran sido arcabuceados, es decir, fusilados. Y no se los fusiló, gracias a Saavedra. Pero si se lo hubieras fusilado con Tomás Manuel de Anchorena, pongamos que los otros, si ustedes quieren, eran culpables. Culpables de decir, bueno, secretamente estamos con el gobierno de Cádiz. Así se jugaba ese jueguito, la muerte, no eran chistes. Pero Tomás Manuel de Anchorena era inocente. Es decir, se hubiera cometido, en su caso, un asesinato. A veces hay que bajar un poquitito, como se dice en la música, los decibeles, ¿no? Porque si no, la cosa puede llevar a cosas muy graves. Volvamos ahora, para terminar hoy, el tema de los diputados que venían del interior. Ya dije que Paso y Moreno no los dejaban entrar. Pero también comenté, eso quedó bien clarito, espero, pero también comenté, que lo voy a aclarar bien, lo voy a desplegar como corresponde, que el Ejército Auxiliar del Perú, el que fue para el Alto Perú, para lo que hoy es Bolivia, obtiene la victoria de Suipacha. Al llegar la noticia a Buenos Aires de la victoria de Suipacha, bueno, fue una locura, ganamos, podemos ganar, bla, bla, todo. Y en el regimiento de Patricios se hace una fiesta. Los militares, entre ellos Saavedra, por supuesto, que era el comandante, hacen una fiesta para festejar él. Mariano Moreno, que era el secretario de Defensa, sería nuestro primer ministro de Defensa, no lo invitaron. No lo invitaron porque Saavedra no le tenía cariño, y aparte fue una reunión de militares. Pero se entera por un ayudante. Y entonces, ¿qué hace? Va y quiere entrar. Y cuando quiere entrar, el guardia, que no sabía quién era, no lo conocía, no había fotos, ¿no? Le dice, ¿usted a dónde va? Yo quiero entrar. No, usted no va a entrar. Acá entran solamente las tropas de Patricio y los otros regimientos. Usted es un civil, usted no entra. ¿Cómo que no voy a entrar? Se va todo enojado. Pero él no se da a conocer. Yo soy el doctor Mariano Moreno, soy el secretario de
de guerra y marina de este gobierno. ¿Cómo no voy a entrar? No. Y va y enojado, creyendo que ha encontrado la forma de destruirlo a Saavedra, redacta un atolondrado decreto a mano alzada, un artículo atrás de otro, que se llama el decreto de supresión de honores. Para peor, se entera que en esa ceremonia un oficial ya medio retirado y con alguna copita de más, Atanasio Duarte, perdón, saca de una torta como unas ramitas de dulce y se lo pone así en la cabeza a Cornelio Saavedra y a la esposa, y está este hombre, digamos, el borrachín del pueblo, se le podría decir, muy eufórico, dice, brindo por el emperador de América. Saavedra lo mira, bueno, ya está pasado de copas. Bueno, para que se enteró Moreno de ese espectáculo triste, si ustedes se quieren, y en el famoso decreto de supresión de honores dice, toda persona, el artículo 10, toda persona que brindase por algún individuo particular de la Junta será desterrado por 6 años. Habiendo echado un brindis, el número 11, don Atanasio Duarte, con que ofendió la probidad del presidente y atacó los derechos de la patria, solamente por lo que les acabo de contar, dice Moreno, debía perecer en un cadalso, pero por el estado de embriaguez en que se hallaba, se le perdona la vida, pero se lo destierra perpetuamente de esta ciudad, porque un habitante de Buenos Aires, ni ebrio ni dormido, debe tener impresiones contra la libertad de su país. Atanasio Duarte no dijo nada contra la libertad de la patria, solo hizo un brindis desafortunado. ¿Por qué? Porque estaba borracho. Lo terrible del caso, como yo lo explico con todos los detalles en el tomo 3, es que Antonio Duarte cumplió esa orden tan tonta, por no decir otra cosa, toda su vida y nunca más pudo retornar a Buenos Aires. Qué locura, ¿no? Bueno, el enfrentamiento está hecho. Recibe la orden del decreto y esperando Moreno que Saavedra no la refrende, Saavedra lo primero que hace es se la firma. Perfecto. Pero se crea un malestar terrible entre Mariano Moreno y las tropas. Es más, que era secretario de Guerra y Marina, no nos olvidemos, ¿no? Una persona, que era un militar, uno de los hermanos Balcarce, le pregunta, ¿y en qué calidad de ciudadano uno puede entrar? ¿Cómo distinguimos un ciudadano? Dice, bueno, toda aquella persona que use frac. Ah, bueno. Por supuesto que fue una respuesta ridícula, ¿no? Y Mariano Moreno, que no era ningún tonto, era una persona brillante, se dio cuenta que se había dejado llevar por los nervios, por la bronca, al redactar el decreto de supresión de honores, que Saavedra no se opuso a refrendarlo, lo firmó, y que él solito, como se dice, se puso la soga al cuello. El representante de Córdoba, que no era otro que el deán Gregorio Funes, uno de los diputados electos que hasta ese momento no había podido ingresar al gobierno, le escribió a su hermano Ambrosio el lunes 10 de diciembre de 1810, diciéndole que el decreto ese ha causado gran descrédito en la población, entre los porteños, y especialmente en el regimiento de Patricio. Vuelvo a repetir que era lo más importante de la revolución, el poder militar. Porque estaban muy ofendidos, ya que habían tomado como propia la ofensa. Si bien Moreno quiso que la ofensa fuera contra Saavedra, se generalizó en todo el regimiento. Entonces se presiona, ven la oportunidad los diputados del interior, presionan a la Junta y dicen, bueno, señores, ustedes nos convocaron para formar parte del gobierno, vinimos y tienen razón. Saavedra ya ahí se cansó de Moreno, de la prudencia, dijo, tienen razón, vamos a hacer una reunión para terminar con este tema. Y la reunión se hizo, los diputados del interior se presentaron, explicaron las razones y fueron a votación.
El único, curiosamente, que va a votar en contra de su incorporación es el doctor Juan José Paso, considerándolo que no era procedente, que iba a traer grandes males. Mariano Moreno, autor del fallido decreto de supresión de honores, curiosamente no se opuso. Dijo que aceptaba esa decisión como un mal menor, dijo que era contraria al derecho, lo cual no es cierto, porque a los diputados del interior se los convocó a ser electos, venir a Buenos Aires e incorporarse al ejército, a la Junta, por la circular del 27 de mayo de 1810, o sea, contrario a derecho no era, pero como la mayoría estaba de acuerdo en que se incorporaba, debía conformarse con ello. O sea, en una forma muy despectiva dijo, bueno, ya está. Pero no votó en contra. Ahí debió haber terminado el tema. Ya está, se terminó, entran los diputados del interior. Pero Moreno, no. Se dio cuenta que había caído en desgracia y siguió. Dijo, yo no puedo seguir formando parte de este gobierno. Así que elevo mi renuncia al cargo de secretario de esta junta. A los pocos días, a las pocas horas, perdón, el sacerdote Manuel Alberti le preguntó, doctor Moreno, ¿cómo debemos interpretar su renuncia? Y Moreno, dando una verdadera respuesta, una cátedra a esa gente que muchas veces yo renuncio y luego no renuncian, le respondió, mi renuncia debe ser interpretada como la única forma que se debe decir una renuncia. ¿En qué carácter, me pregunta usted, debe interpretarse mi renuncia? En el único carácter que hay, que existe, en el carácter de indeclinable. Me voy, me fui. Brillante, Mariano Moreno. La verdad es para aplaudirlo de pie. Eso es una renuncia. No, que después, bueno, yo, en fin, yo dije, últimamente hemos visto cosas muy extrañas por estas tierras, ¿no? Sin comentario. La renuncia del doctor Mariano Moreno tuvo el carácter de indeclinable, como tiene que ser todas las renuncias. Todas. Absolutamente todas. El otro Mariano Moreno, ya fuera del gobierno, le pide hablar a solas con Cornelio Saavedra, su enemigo personal, y le dice que le parece que su permanencia en Buenos Aires, bla, 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 bla. Yo creo que podría ser útil al gobierno si me nombran en misión pseudo diplomática, porque no nos habían reconocido, en Londres. Cornelio Saavedra le dice que no hay ningún problema, que le parece, por los contactos que tiene con los comerciantes británicos de Buenos Aires, y puede sernos muy útil. Y así es como Cornelio Saavedra se prepara para realizar una misión diplomática en Londres. Todos sabemos el resultado, se traslada a Ensenada de Barragán, donde embarca en el buque La Fama, rumbo a Gran Bretaña, con tanta mala suerte que terribles tormentas a la altura de Santa Catarina le impiden al barco seguir navegando para el norte, y en esos momentos tan duros para todos los que estaban a bordo de ese buque británico, el doctor Mariano Moreno se descompensa y por los relatos de su hermano Manuel, se ha llegado a la conclusión de que este hombre muere de peritonitis. Tuvo una muerte atroz, no podía soportar estar en la cama, terminó muriendo en el piso, retorciéndose del dolor. En ese buque mercante británico no había un médico a bordo. Y el capitán, creyendo que lo ayudaba, le dio un emético, es decir, un producto para producir el vómito, diarrea, qué sé yo, pensando que era un asiento estomacal. Era peritonitis, pobrecito, permítaseme la expresión, y murió así. El primer gran revolucionario de nuestra patria. Con su plan de operaciones, si bien jacobino,
el doctor Mariano Moreno marcó perfectamente lo que tenía que hacer una nación, la nuestra, para triunfar en una guerra que ustedes ya van a ver fue extensa, muy larga y muy sangrienta. Como siempre ha sido un gusto estar con ustedes y si Dios quiere nos reencontraremos el martes 8 de agosto. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes.